Bienvenidos con todos, vamos a seguir con la serie ayer, el aire de los 4 elementos. Henry, ya te encargaste de todo, ¿verdad? Activé el transmisor que encontré en el collar de la princesa Blue. Muy bien, eso significa que la presa pronto caerá en la trampa. La princesa luchó, intentando librarse de las ataduras que le sujetaban a la silla. Sus muñecas estaban fuertemente atadas detrás de su espalda y había sido cubierta con un paño para evitar que dijera algo. Grace había dejado en claro que no había necesidad de más negociaciones y que tampoco permitiría que la princesa intentara persuadir a nadie para cambiar de bando. A partir de ahora todo lo que quedaba era divertirse, con la vida de Guayo en juego. El plan era traer a la policía una trampa usando el transmisor que Guayo le había dado en caso de que se separaran en el bosque. Henry la había encontrado durante el viaje, después de capturarla y encerrarla en una casa desconocida. El guardia había desactivado la señal para dificultar su seguimiento, pero fue Grace quien ordenó la reactivación, con un propósito cruel. No hay necesidad de desesperarse, Blue. Al final fue Guayo quien encontró su propio destino. Grace sonrió fríamente al ver que todo iba según su plan. La princesa estaba acorralada, sin poder salir, dispuesta a recibir lo que ella misma concedería. En cuanto a Guayo, Grace estaba segura de que esa tonta mujer ya estaba caminando hacia la trampa, guiada por el amor. Una patética historia entre una princesa y un simple guardia de seguridad que sacrificaría incluso su propia vida para proteger a quien amaba. Grace garantizaba que sería un final infeliz y lleno de sufrimiento. Elena, vigila Blue, ¿y tú a dónde vas? Henry y yo vamos a preparar la recepción para nuestra invitada. Elena observó cómo la situación se salía completamente de control. Ya estaba en el mismo barco que Grace, ahora era considerada una rebelde, buscada tanto por Madeline como por Tailandia. Incluso si hubiera logrado eliminar a la verdadera princesa al final, Elena nunca podría asumir el trono como una impostora. En el peor de los casos, el rey Arturo podría condenarla. Pero no lo olvides, si intentas traicionarme o huir por tu cuenta, alguien que no reconoce la deuda de gratitud que tiene conmigo, entonces simplemente voy a recuperar su vida. Long, ¿estás segura de que estás bien? Estoy bien, Guayo le respondió a su prima menor, quien se mostraba preocupada durante el viaje con la familia Guatín. Sabía que no podría escapar del hospital donde los oficiales de la policía de su padre estaban esperando para garantizar su seguridad. Por ello pidió ayuda a sus primas para escapar y participar en el rescate de Blue. Guayo, el cartel, lleva un rato pegado en el mismo sitio. No se ha movido durante mucho tiempo. Long revisa los alrededores para ver si hay un camino accesible. Parece que la señal viene del medio del bosque. No es arriesgado ir directamente allí. Podría ser una trampa. Apo expresó su preocupación mientras conducía. Después de ayudar a Guayo a escapar del hospital sin ser vista por Guatín, siguieron el seguimiento de la señal de dispositivos que Guayo le había dado a la princesa para que usara en todo momento. Sin embargo, no podían actuar impulsivamente. Necesitaban un plan sólido, por eso ninguno de los primos dejó que la policía, angustiada, se arriesgara sola. Si algo ocurría, todos juntos serían responsables. Es probable que Guatín ya supiera de la fuga de su hija, pero Guayo no ocultó esto porque quisiera actuar imprudentemente, sino porque temía que los criminales usaran un contraataque, como lo habían hecho antes. Si su padre tomaba medidas paralelas a las suyas, podría tomarse por sorpresa todo. Estoy segura de que quieren atraerme para eliminar a Blue o usarme a mí como moneda de cambio. Estoy de acuerdo con Apo. Si la señal fue apagada al inicio, significa que los delincuentes sabían de su existencia. Pero después de solo una noche lo volvieron a encender a propósito. Esa no es buena señal. Prometo que seré cuidadoso y racional. Pero, aunque sé que podría ser una trampa, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que Blue corra peligro. ¿De qué sirve mi vida si no puedo proteger a la persona que amo? ¿Por fin admitiste que la amas? Guayo miró a Hima, quien sonreía a pesar de la tensión de la situación. Luego se giró para evaluar la reacción de las demás primas, quienes escuchaban esa confesión por primera vez. A diferencia de Apo, que ya lo sabía, ninguna de ellas parecía sorprendida. Quizás porque ya creían que este era el primer amor verdadero de Guayo. Lo sé, Apo. Blue es importante para mí y por eso estoy dispuesta a correr el riesgo. No sé usar armas ni pelear, pero puedes confiar en mí para conducir. En cuanto a mí, te voy a cubrir. La policía mira a sus primas con gratitud por su ayuda y el amor incondicional que se tenían, incluso en los momentos más difíciles. Agradeció a todos por tomar el riesgo con ella en esa misión. Guayo protegería a todos aquellos que fueron importantes y no dejaría que nadie más se sacrificara y no volvería a perder a nadie a manos de los rebeldes. ¿Hay noticias? ¿Los agentes ya encontraron a Guayo? Escapó del hospital con la ayuda de mi sobrina. Todos estaban al tanto e informados de que enviarían una solicitud de refuerzos tan pronto como confirmaran el paradero de la princesa.
¿Realmente podemos esperar que Guayo pueda rescatar a mi hermana de manera segura? Karel preguntó con voz llena de preocupación. Habían pasado horas desde que Guayo había desaparecido, y en pocas horas la búsqueda de la princesa se volvería más difícil a medida que se acercaba la noche. Sin embargo, ni las autoridades tailandesas ni los agentes de Madeleine pudieron encontrar rastros alguno de los rebeldes. Príncipe Karel, Guayo envió las coordenadas del escondite a los criminales. Wating habló con un tono esperanzado de que todo terminaría bien. La ubicación recientemente compartida de Guayo indicaba un lugar profundo en el bosque en la región más alejada. Sería necesario movilizar fuerzas para rodear el lugar y arrestar a los rebeldes. Señor Wating, déjeme ir, ayudará a rescatar a mi hermana. Tu hermana ya está en peligro. Si además te expones, solo vas a dificultar aún más el trabajo de los equipos. Padre, te pido permiso, quiero ayudar a mi hermana y rescatarla de los rebeldes. Deja esta misión a Wating y a Anthony. El rey Arturo habló con preocupación, depositando su confianza en Anthony como su secretario general. Como padre y autoridad de Madeleine, el rey quería que él tomara sus propias decisiones sobre cómo manejar esta situación. Sé que será difícil para el príncipe Karel y su majestad confiar en mí, pero tengan la seguridad de que pueden estar tranquilos. Si Enrique ha cometido traición y conspirado contra la corona, aunque sea mi hijo, lo juzgaré según las leyes de Madeleine. Y si no queda otra acción, acabaré con esto yo misma. Enrique, ¿alguien ha encontrado a Elena? Hice que mis hombres buscaran en la zona, pero no hay señales de ella. Debí aprovechar la oportunidad para escapar. Alguien tan cobarde de clase baja como ella nunca podría ser una princesa. ¿Y qué piensas hacer con ella? Deja de pensar que he escapado por ahora. Después de que nos ocupemos de Guayo y Blue, tendremos tiempo de ocuparnos de ella. Grace decidió centrarse en el plan principal. Enviar a la teniente Guayo a la princesa directamente al infierno esa misma noche y acabar con toda la venganza de una vez por todas. Como vieja conocida, incluso sintió cierta compasión por el cruel destino que le esperaba a la princesa. Pero no había nada que hacer. La princesa pagaría por los pecados del rey. Y para colmo, Grace se aseguraría de que Blue siguiera el mismo camino que Guayo. Lady Grace. Lord Henry. ¿Va todo según lo previsto, Samuel? Nuestros hombres detectaron un coche extraño en la zona. Creemos que Guayo ha llegado y se está acercando al punto de encuentro. Levántense. La princesa se retorció cuando Grace la puso de pie bruscamente. Con Samuel y Henry a su lado, observando cada uno de sus movimientos, no había lugar para escapar y no había posibilidad de salir de esa prisión. Solo un poco más pronto la persona que más amas va a desaparecer de este mundo. La voz de Grace resonó en el área mientras arrastraba a la princesa sin trono fuera de la cabaña, colocándola deliberadamente a plena vista, como el sello perfecto para atraer a su presa a la trampa. Grace estaba segura de que la persona que más deseaba conocer estaba muy cerca. Sé que estás por aquí, has llegado hasta aquí, así que deja de esconderte como una cobarde. Muéstrate. Vive a la altura de la protección que Blue te ha brindado. ¿Qué pasa, oficial? ¿Hasta cuándo seguirás escondida? Guayo, no puedes irte ahora, es muy peligroso. Fay, pase lo que pase, si no llegan refuerzos, no te atrevas a seguirme. ¿Y cómo esperas que te deje entrar sola allí? ¿Por qué no puedes esperar el refuerzo? Estoy segura de que trajeron a Blue para traerme. Si invadimos ahora, correrá aún más peligro. La voz de Guayo era firme y llena de coraje. El miedo de los rebeldes hacia Madeleine había desaparecido. Ya no temía al peligro. Desde que vio a la princesa siendo lastimada físicamente y emocionalmente por Grace, estuvo dispuesta a enfrentar cualquier cosa. La princesa fue empujada al suelo con las muñecas todavía atadas, con cuerdas que lastimaban su piel. Tenía los ojos vendados, lo que le impedía ver lo que ocurría alrededor. Sus labios, que siempre habían estado protegidos con cariño, fueron cubiertos por un paño apretado, dejando marcas rojas en su delicado rostro. No podía hablar, no podía gritar pidiendo ayuda. Incluso desde lejos Guayo podía ver el lamentable estado en el cual se encontraba la princesa, y eso hizo que su corazón se llenara de dolor y odio. Cualquiera que se atreviera a lastimar a la mujer que amaba lo pagaría caro. Si te gusta el video, por favor no olvides darle me gusta, también compartir el video y dejen sus comentarios. Cuídense muchísimo, nos vemos, bye bye.